esta semana. La lección, ustedes saben, llevaba por título Lograr lo impensable. Lograr lo impensable. Y en la lección del sábado, pues de una vez abre narrándonos esa historia de ese cristiano de la China, Luke, que quiso salvar a sus compañeros y para hacerlo se vendió en esclavitud por 5 años para ir a las minas en África y predicarle el evangelio a aquellos chinos que vivían allá y que se habían vendido en esclavitud. Y se fue y predicó y finalmente murió. Pero ¿cuál no sería la alegría que muchas almas, muchas personas a través de él recibieron el evangelio y se convirtieron al Señor Jesucristo? Impensable que alguien se venda en esclavitud, pero él lo hizo. Pero el profeta Isaías tiene para nosotros algunos conceptos de algo que él trata de enseñarnos y trata de explicarnos con sumo cuidado y con suma atención de los planes que Dios tiene para nosotros, de nuestros problemas, de nuestras dificultades. Y me encantó el concepto que encontramos en la lección del día lunes, donde dice que Dios nunca apartó su pensamiento de Sión, de Jerusalén, de su pueblo, de su nación. Aunque su nación y su pueblo estuvieron lejos del Señor por apostasía, por muchos problemas, por muchas dificultades, pero el Señor nunca los olvidó, nunca se apartó de ellos. Fue su pueblo querido, fue su nación, fue sus hijos. Y me encanta ese pensamiento porque esa es la constante de Dios, no solamente con Israel, sino que es una constante de Dios para con nosotros, donde el profeta nos dice que nosotros para Dios somos importantísimos, somos valiosísimos y que Él nunca se va a olvidar de nosotros. Por eso nosotros no podemos caer en la desesperación pensando que Dios nos ha olvidado cuando vienen pruebas y dificultades. Dios nunca se olvidará de nosotros, aunque estemos separados de Dios por nuestros pecados. A veces nosotros entramos en una condición de separación de Dios. Por ejemplo, alguien que tiene una relación ilícita, alguien que ha entrado en negocios que no son lo mejor para conseguir el dinero y el pan de cada día, alguien que entra en dificultades con personas y muchas veces nos apartamos del Señor, pero Él aquí en la lección del día lunes nos dice que qué lindo que aunque estemos en condición de pecado y aunque estemos lejos del Señor, el Señor nunca se olvida de nosotros. Eso a mí me reconforta, que Dios nunca se olvide de mí y que siempre esté dispuesto a salvarnos. El día lunes ya empezamos con algo importantísimo y es que el profeta quiere introducirnos a un personaje que es importante para toda la humanidad. El profeta quiere decirnos y le reconocemos a él como el profeta evangélico o evangelística. Él trata de darnos el evangelio, de enseñarnos, de mostrarnos que hay alguien que Dios ha enviado para nosotros, que hay alguien que es importante para nosotros, que ese alguien es de una alcurnia, que es el Hijo de Dios, que es semejante a Dios, que es de la naturaleza de Dios, que es un rey davídico, el rey de la promesa, y que ese rey
tiene la misión de salvar a la raza humana. Algo impensable, es cierto, que nosotros, habiéndole dado la espalda a Dios, habiéndonos olvidado del Señor, habiendo renegado contra Él y haber buscado otros dioses como lo hizo Israel, pero que aún Dios nos busque y Dios siga con el propósito de redimirnos y de salvarnos. Por eso se llama a Isaías el profeta evangélico, porque la esencia de su misión es impensable. Cómo poco a poco y paulatinamente poder llegar al corazón de una nación y de una raza caída, de una raza rebelde, de una raza que no quiere oír del Señor, y empezar a hablarles del tema mesiánico, de ese Mesías prometido, de esa promesa que Dios había dado, de su concepción, de su nacimiento, de la obra de restauración que Él iba a hacer a los seres humanos, para luego caer que ese siervo, ese ser, Jesucristo, sufriría y luego vendría la tragedia de la cruz, aquella tragedia tan terrible, y que ese Cristo lo padeció y lo sufrió por nosotros. En el día martes encontramos una pregunta esencial. ¿Quién ha creído? Que está en Isaías 53:1. ¿Quién ha creído? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién ha creído que un Dios Rey y un Dios poderoso y un Dios Señor, el Hijo de Dios, haya sufrido? Y el día martes nos mostraba la comparación con Job. Se prepara al hijo sufriente con Job y muestra cómo Job, que era un personaje, que era una persona muy exaltada, que era una persona muy querida, muy respetada, con una hermosa familia, y ese Job, el gran señor, llegó a estar pobre, triste, sufrido, enfermo y hasta sentado en un lugar con cenizas. Y luego se analiza la pregunta, ¿por qué sufrió Job? ¿Por qué estaba sufriendo Job? Sus amigos le decían, bueno, algo habrá hecho, algún problema tendrá, alguna dificultad, algún pecado, pero Job era inocente. Nosotros conocemos la historia por qué sufría Job, porque Satanás había decidido azotarlo sin causa y sin razón. Y por eso se compara a Job, se compara con el siervo sufriente de Isaías, o sea, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué sufría el Señor Jesucristo? ¿Por qué lo flagelaron? ¿Por qué lo golpearon? ¿Por qué lo crucificaron en la cruz? ¿Por qué sufrió tanto? Si era perfecto, si era honesto, si no había cometido pecado, ni ofensa, ni al Señor, ni a la ley, ni a nadie. Entonces, ¿por qué sufría? Si ninguno, ni Job lo merecía, ni Jesús lo merecía. Pero, entonces la lección y el profeta Isaías nos dice que eso que es increíble, ¿quién lo ha creído? ¿Lo crees tú? ¿Lo creo yo? ¿Has aceptado que Jesús nació por ti en un pesebre? ¿Has aceptado que Jesús fue a la cruz por ti, por tus pecados? Entonces, si nosotros lo creemos, entonces después el profeta dice que a ese Cristo que murió le daría parte con los grandes y que los reyes de la tierra callarían delante de él. Y también
que al haber el Señor cargado el pecado de todos nosotros sobre Él, como dice Isaías 53:6, que ahora Él experimenta el poder de ser salvados por Dios. Y la exaltación del día martes es a que nosotros creamos en el relato del profeta Isaías, que ese Cristo Jesús que nosotros conocemos hoy día, es el Cristo prometido, el Cristo del cual el profeta nos había hablado, y que en Cristo está el cumplimiento de aquello que parece imposible, que una raza rebelde, que una raza caída, que una raza que mató al Hijo de Dios pudiera ser redimida por el amor, por la gracia, y nos insta a creer en ese relato de la obra de Cristo, del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando leímos las páginas del día miércoles, hay un desafío para nosotros, o tal vez no un desafío, sino una reprensión o un señalamiento, diciéndonos que los inalcanzables somos nosotros los seres humanos. Que nosotros hemos llegado a tener un corazón tan duro y un corazón de pedernal y un corazón con dificultades, que busca otras cosas, que busca otros sentimientos y que le es difícil que el amor de Cristo, el Evangelio, la influencia del Espíritu Santo pueda penetrar a nuestras vidas y somos inalcanzables a veces para el Espíritu Santo. Para Dios somos inalcanzables, especialmente teniendo en cuenta que para Dios poder entrar a nuestra mente y a nuestro corazón, nosotros debemos de invitarlo a entrar, a pasar. Si nosotros rechazamos a Dios, Él no viola nuestra voluntad y Él se mantiene lejos. Y por eso a veces somos inalcanzables. Dios envía mensajes por medio de la naturaleza, por medio de las dificultades, de las bendiciones, de la familia. Hay muchas cosas que nos hablan de Dios, no solamente la Sagrada Escritura, pero nosotros nos hacemos duros. Él mismo dijo que tenemos un corazón de pedernal, un corazón de piedra, pero que si nosotros se lo permitimos, Él lo cambiará para darnos un corazón sensible, un corazón de carne, un corazón que se pueda impresionar con todo lo que Dios nos dice, con todo lo que Dios nos muestra, con todas las promesas del Señor. Y entonces cuando vemos a Jesús en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros, cuando lo vemos sufriendo por nosotros, entonces en nuestro corazón pueda enternecerte y decir: Señor, entra a esta vida, tómame, transfórmame, ayúdame. Y entonces mantener esa comunión con el Señor y que se vuelva un motivo constante de alegría esperar que Jesús venga por segunda vez. Cristo, según dice la lección del jueves, se convirtió en una ofrenda de restitución transformadora. Por eso Salmos 32:1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Bienaventurado quién? Aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. En Romanos 5:8 nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Gálatas también nos dice que eso que el cielo nos ofrece no es por obras, para que nadie se gloríe,
no es por lo que nosotros hagamos o podamos hacer, sino que esa salvación y eso que nos ofrece del cielo a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 2:9 nos dice que Jesús fue coronado de honra y de gloria a causa de su padecimiento, que después de que Cristo padeció, pero fue resucitado y fue exaltado, entonces ese Jesús es el que trata de mostrarnos Isaías con mucho tacto, tacto de evangelista, mostrándonos su nacimiento, mostrándonos su ministerio, mostrándonos su origen, mostrándonos por qué tuvo que sufrir por el pecado de todos nosotros y entonces podernos gozar en la obra que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Y así hemos transcurrido durante esta semana, a través de estos días del lunes, del martes, del miércoles, el Señor tratando de decirnos que seamos susceptibles por lo que Cristo hizo por nosotros, que aceptemos, que no nos hagamos duros, difíciles, que no nos hagamos inalcanzables, que permitamos que el Espíritu Santo toque nuestros corazones y agradecemos al Señor por todo lo que Él haga. Me llamó la atención la cita que hay para el día viernes en Mensajes Selectos, tomo 1, página 366, donde Elena de White dice que la cruz de Cristo testifica, que la muerte es el castigo por el pecado. La cruz de Cristo atestigua que la muerte es el castigo por el pecado. El Señor nos dijo, el alma que pecare, esa morirá. Y los seres humanos desde Adán estamos condenados a la muerte. Y para salir de esa muerte, el único que pudo hacerlo, morir en nosotros por nosotros fue nuestro Señor Jesucristo. Y también con lo que ocurrió en la cruz del Calvario, la ley del gobierno de Dios había de ser magnificada con la muerte del unigénito Hijo de Dios. Hay un pensamiento popular que las leyes de Dios son y no son, se cumplen y no se cumplen, que Dios cambia, que Dios abole las leyes, que lo que era para ayer ya no es para hoy. Pero si fuera así, entonces el Señor Jesucristo no había necesitado morir. Dios había dicho en sus leyes, el alma que pecare esa morirá. Pero ahora podría decir, bueno, yo cambio la ley, ya no va a morir. Entonces Cristo no había necesitado morir. Pero Cristo murió porque la ley debía de cumplirse y Cristo magnificó la ley con su muerte. Claro, Él venció, pudo vencer, pudo sufrir porque era sostenido por su Padre Celestial, pudo soportar sin mácula para que al morir esa muerte fuera expiatoria por otras personas y no por sí mismo. Y por eso es que Cristo, pudiendo guardar la ley en su vida, en su ministerio, en sus actos, magnificó con su muerte, magnificó esa ley, el unigénito Hijo de Dios. Cristo triunfó en la cruz, porque Cristo murió en la cruz no por sus errores, no por sus pecados, no porque había quebrantado la ley, sino murió en la cruz a favor del hombre. Eso quiere decir que como Cristo murió en la cruz, ahora
Yo que estaba condenado tengo esperanza. Y si yo me aferro de Jesús, a sus méritos, a lo que hizo por mí, entonces yo puedo en Cristo Jesús conseguir vida eterna, porque Cristo consiguió vida eterna para el hombre con su muerte en la cruz. Y al paso que exaltó la ley de Dios. Amigo, cuando alguien te diga que la ley de Dios fue abolida, tú sabes que no es cierto, que no es así. Si hubiese sido así, Cristo no había muerto, porque no fue abolida, Cristo murió en la cruz, como prueba de la perpetuidad de la ley. Bien, ya hemos caminado a través de estos 6 días, sábado, domingo, lunes, martes, en el estudio de esta lección. Y hemos encontrado que Dios hizo lo imposible. Que Dios, si tenía que sufrir, sufrió. Si tenía que morir, murió. Si tenía que padecer, padeció. Pero finalmente lo logró. Logró lo imposible. Y lo imposible era que los seres humanos pudiéramos ser redimidos. El diablo consideraba que ya estábamos perdidos, que éramos presa suya, que había ganado la victoria. Pero Dios dijo, voy a hacer lo imposible. Voy a mandar a mi hijo para que muera por la raza humana, para que muera por ti y por mí, y el Señor lo logró. A veces nosotros decimos, bueno, es que yo no tengo fe. Yo no entiendo el Evangelio. Yo soy muy malo. Dios no me puede perdonar. Pero haga lo imposible. Y lo imposible es que tú mismo puedas sentir que eres salvo en Cristo Jesús. Que tú mismo puedas tomar el camino de la fe y prepararte para el reino de los cielos. Tantas personas malas que hoy son buenas, que hoy son santos, porque se han aferrado de Cristo y han adquirido la victoria. La lección de la semana entrante está hermosísima y nos vamos a gozar en ella. Así de que los invito que la estudien día a día y el viernes a esta hora 7:30 la repasamos y vemos algunos puntos que se nos hayan quedado por estudiar, por repasar, por aclarar. Dios los bendiga. Les amo con todo mi corazón. Dios los guarde. Dios los cuide, les dé salud, les dé bendición. Que Dios bendiga a sus familias, sus hijos. Que nos mantengamos en esta esperanza y no descansaremos hasta que estemos todos juntos con Jesucristo en la patria celestial. Amén y amén.